Bien, hermanos, pues vamos a la meditación de la palabra del Señor, y para ello le voy a pedir que busquen su Biblia, el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 4, versos del 1 al 11. Igual, el capítulo completo de Apocalipsis, capítulo número 4. Este texto dice de la siguiente manera: Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Solamente repetiré el versículo número 8 para tenerlo en la mente durante la meditación. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Santo, santo, santo. Amados hermanos, hemos estado estudiando al ser de Dios. Hemos estado analizando, no en el lujo del detalle, sino solamente un panorama de lo que es el Señor para nosotros. La intención es conocer a Dios en todo su esplendor, y al conocerle, al poder acercarnos a la revelación especial y saber cómo Él mismo se describe a sí mismo, y cómo es que Él nos dice que debemos de entenderle, de comprenderle o de saber de Él, es como nosotros podemos dar explicación a las circunstancias de nuestra vida. ¿Cómo nos explicaríamos no solamente lo que está pasando en esta pandemia, pero lo que pasa en toda nuestra vida? Porque ciertamente este no es el mayor problema que hemos tenido. En el ámbito particular, familiar, muchos de nosotros hemos experimentado peores crisis seguramente. Muy seguramente. Quizá no han tenido este énfasis nacional o mundial como una pandemia. Seguramente no ha sido algo que todo mundo comparta como algo común, pero no hay duda de que cada uno de nosotros hemos tenido alguna circunstancia que ha pegado a nuestra vida, insisto, y puede ser que peor que esta. Pero cuando nosotros conocemos a este Dios que nos sustenta, cuando conocemos a este Dios que tiene un decreto eterno, cuando conocemos a un Dios que maneja la historia con su mano providente a través de la preservación y del gobierno, cuando nosotros sabemos que este Dios tiene atributos que solamente Él puede tener y que le dan la calidad para que pueda sostener a la creación completa, cuando conocemos a este Dios que además sabemos que es justo y que es bondadoso,
cuando ahora vamos a saber que este Dios es santo, entonces no hay manera de decir que Dios está ajeno a su creación, y podemos entonces estar en las manos seguras de este Dios que está en control de las cosas que están sucediendo. Y no solamente esto, no solamente está en control de lo que sucede ahora, ha estado en control de lo que ha sucedido en el pasado, a pesar de todas las circunstancias. Está en el control de lo que está pasando ahorita, y no hay duda que seguirá estando en el control hasta el final del tiempo, y al final estaremos en la presencia mismísima del Señor, viéndole cara a cara, reconociéndole y alabándole por siempre. Es muy bueno conocer a este Dios, porque al conocer a Dios nos sentimos mucho mejor, a pesar de las calamidades que traiga nuestra vida. Hemos revisado los atributos comunicables. Hemos dicho que son aquellas perfecciones de Dios, aquellos atributos, aquellas características de Dios que hacen que nosotros reflejemos a Dios porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Estos atributos comunicables son los que tiene Dios y Él los tiene en perfección, en absoluta perfección. Nosotros, por supuesto, son transferidos a nosotros y los tenemos por su gracia y los podemos ejecutar en la medida de nuestra posibilidad, pero luchando para ejecutarlos de la mejor manera. No en el nivel de Dios, pero ciertamente lo tenemos como parte de lo que Dios es y nos lo transfiere a nosotros. Eso nos da mucha seguridad, nos da gozo, porque entonces sabemos que Dios bueno ha participado de los atributos para que podamos vivir aquí, en este mundo que Él ha creado para nosotros y que por cierto le desobedeció y está bajo la condena del pecado. Hemos hablado del atributo de la bondad y hemos hablado del atributo de la justicia de Dios. Hemos hablado de un Dios bondadoso y de un Dios justo. En ambas ocasiones hemos hablado acerca de esta característica particular que tienen los atributos comunicables. Hemos utilizado dos palabras, enteramente y eternamente. Seguiremos haciéndolo, porque esto califica prácticamente a todos los atributos. Cuando hablamos de la bondad de Dios, dijimos que Él es enteramente bueno porque todo su ser es bueno, pero eternamente bueno porque siempre es bueno. Hablamos de que Dios es justo, enteramente justo porque todo en Él es justo. Y también hablamos de Dios como eternamente justo porque Él siempre es justo. Con esto queremos decir que no hay un solo momento en su propia historia, que por cierto no está regida por el tiempo, en donde Él pueda tener un acto que no sea justo. Pero hoy nos topamos con el atributo de la santidad, y no porque vaya en orden, sino porque así ha sido establecido por las meditaciones de estos atributos. La santidad. Cuando hablamos de la santidad estamos dándole una calificación a Dios un poco difícil de explicar, porque cuando hablamos de santidad casi nuestra mente nos obliga a pensar o nos lleva a pensar que la santidad es un atributo que solamente puede tener Él, Dios, y entonces hacemos de la santidad un atributo no comunicable. Pero ciertamente, uno de los atributos comunicables más explícitos en la Escritura es el de la santidad. Y aun y cuando nosotros hemos dicho que no hablaremos del atributo comunicable acerca de nosotros como santos, porque lo recibimos del Señor, sino que vamos a enfocarnos en el Dios santo. Por supuesto, tendremos que mencionar algo al respecto de cómo es que se transfiere a nosotros y cómo es que nosotros podemos ser santos. Pero lo que más nos interesa es pues conocer a Dios, como lo hemos dicho, y a Dios en este atributo de la santidad. Como en los anteriores, también la palabra enteramente y eternamente califican a este atributo. Podemos decir entonces con toda certeza que Dios es enteramente santo. Y también podemos decir que Dios es eternamente santo. Cuando decimos que Dios es enteramente santo, que todo su ser es santo, estamos hablando de que no hay una cosa ni más mínima que rompa esta perfección de santidad en Dios. Él es santo. Pero por otro lado, cuando decimos que Él es eternamente santo, no podemos nosotros pensar de ninguna manera que Él mute, que cambie de opinión respecto de algún asunto que rompa su propia norma para que entonces deje de ser santo. Estamos hablando entonces de este atributo como un atributo que le pertenece a Dios en su carácter y en sus acciones. En su carácter es enteramente santo, en sus acciones es eternamente santo. Y en ese sentido hemos de meditar en este momento, en este tiempo de meditación sobre estos conceptos. El carácter santo de Dios y por otro lado las acciones santas de Dios. Y en sus acciones
santas, combinado con su carácter santo, podemos entonces entender cómo es que nosotros debemos ser santos. Tenemos que romper ciertos paradigmas. Tenemos nosotros que romper los paradigmas de que nuestra vida de santidad tiene que ver solamente con conductas aceptables por la sociedad. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de que lo que hacemos como personas santas es que tenemos que reflejar el carácter y las acciones de Dios. Por eso Dios nos comunica su atributo. Pero Dios, entonces, hemos dicho, es enteramente santo y eternamente santo. Hablemos primero de su carácter y después hablemos acerca de sus acciones. Cuando hablamos de su carácter o del carácter del Señor en este atributo, estamos diciendo que Él es santo en su grandeza, es santo en su trascendencia. Él es grande y trascendente. Él está por encima y más allá de todo lo que hay en el universo. Y en ese sentido, la santidad de Dios, sí, es incomunicable. Hablamos de este Señor trascendente. El carácter del Señor en esta santidad es que Él es trascendente. Va más allá de nuestra capacidad incluso de comprensión. No pudiésemos entender en toda su extensión la santidad de Dios en cuanto a su carácter. Ese carácter trascendente, ese carácter de grandeza. En ese sentido, la santidad de Dios como y casi inalcanzable, por supuesto por su trascendencia, hace que esta parte de su atributo sea un atributo no comunicable. Porque ¿quién como Él? ¿Quién pudiera ser como Él? Trascendente y grande. Evidentemente nadie. Cualquiera de nosotros que pudiera pensar en ser trascendente toparía con que en realidad no somos tan trascendentes como nos lo permiten los años de nuestra vida. Pero incluso pudiésemos pensar que pudiésemos trascender en el pensamiento de muchas personas como personas de nuestra propia historia, que trascienden más allá de su propia vida y que se les recuerda por una cierta temporalidad. Pero la trascendencia del hombre termina cuando el mundo o cuando la vida termina. Más allá, el único trascendente, que ha estado desde antes de la fundación del mundo y hasta después de que el mundo termine, este solamente es el Señor, este solamente es Dios. Él es radicalmente distinto a otras criaturas. Cuando hablamos, por ejemplo, de la santidad de Dios en este concepto de grandeza y trascendencia, por supuesto que vienen a nuestra mente los conceptos que tenemos y que nos han enseñado a lo largo de toda nuestra vida cristiana. Nos han dicho, santo significa apartado. Es completamente cierto. Pero quizá pudiésemos poner otra palabra, no solamente apartado, pero cuando hablamos de santo tenemos que hablar de es otro o distinto. Y por supuesto, cuando hablamos de Dios como apartado, claro, pero lo tenemos que hablar en cuanto a es otro, es distinto radicalmente. ¿Pero a qué? ¿Distinto a qué? Cuando hablamos de nuestra santidad, y lo vamos a ver un poquito más adelante, nosotros somos santos, apartados, pero somos otros. Distintos. La pregunta es, ¿somos distintos a qué? ¿O comparado con quién? En realidad nosotros, en ese atributo de la santidad, tenemos que decir que somos distintos a aquellos que no son elegidos, a aquellos que no son redimidos, a aquellos que no han sido regenerados. Y por lo pronto, quizá no somos tan distintos. A veces somos hasta iguales. Pero nuestra responsabilidad en el atributo es justa esta, ser distintos. Pero Dios es distinto. Pero es distinto trascendentemente, es otro trascendentemente. El Señor pues trasciende este ser otro o este ser distinto. Es radicalmente distinto ¿a qué? Pues es radicalmente distinto a sus criaturas. Es radicalmente distinto a su creación en su totalidad. Pero no solamente pensemos en las criaturas que viven en el mundo o que han vivido en el mundo. Él es radicalmente distinto incluso a los ángeles del cielo. No hay ninguna cosa visible o invisible que pueda ser semejante a Dios. Nada hay semejante a Dios. Él es el trascendente. Esto lo hace ser santo, apartado, otro, completamente distinto. Por eso pensamos en la palabra santo y justamente pensamos que este Dios es completamente otro. Absolutamente otro. ¿Tenemos algún registro en la Biblia de esto? Por supuesto que sí. En el libro de Moisés, en el libro de Éxodo, en el Cántico de Moisés, tenemos una expresión maravillosa que nos habla de este otro, de este Dios santo que solamente puede ser el santo, que no hay nadie como él. Allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 15, versículo 11, el Cántico de Moisés dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios?
Quiero que perciba que en este pasaje de Éxodo 15, versículo 11, Moisés está haciendo una pregunta retórica. Él dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú? Evidentemente la pregunta retórica tiene la respuesta implícita. La respuesta obligada es, pues nadie. ¿Quién como tú? Tiene implicada la respuesta, es nadie, nadie como el Señor. ¿Quién como tú habla acerca de que es el único Dios y que es el único Dios santo? Porque además le califica así. ¿Quién como tú, magnífico en santidad? La santidad de Dios, este Dios trascendente, es el único santo, es el otro, es el distinto. No hay como Él, nadie más. Él es el único santo. Usted recordará quizá, y si no se lo recuerdo, en el libro de Nehemías, capítulo 9, verso 6, dice, tú solo eres Jehová. Esta expresión es muy buena y en la gramática en español podemos notar que la palabra solo está sin acento. Y en alguna otra ocasión, en alguna otra meditación he hablado de esta palabra solo sin acento. La palabra solo con acento sustituye a solamente. Pero cuando solo está sin acento es exclusivamente Él, solo Él. Y en este pasaje de Nehemías 9:6, este solo está sin acento, de tal manera que dice tú y solo tú eres Jehová. El énfasis en el idioma original es más fuerte, pero en el español es tan fuerte como en el original. No dice tú solamente eres Jehová, tú solo y nadie más eres Jehová. Rescatando entonces este concepto de santidad trascendente, de santidad de grandeza, de otro, de distinto, de ajeno a nosotros, estamos hablando de este atributo maravilloso como un atributo que solamente le pertenece a Dios en su carácter, como Dios trascendente. Isaías en el capítulo 57, verso 15, también habla de esto. Dice él, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. La expresión del Señor en este pasaje es el alto, el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Así que, amados hermanos, cuando hablamos de la santidad, cuando hablamos del carácter del Señor como santo y como este santo trascendente, estamos hablando pues de este Señor que es otro, que es distinto, que no encaja de ninguna manera con un paradigma creado, que no se encuentra el molde en ningún lado, que es absolutamente único, santo en su esencia. Y solo Él. Así lo ha determinado. Ese es su carácter. Siendo este su carácter, es un carácter que no muta. Porque hemos hablado del atributo incomunicable de la inmutabilidad. Y hemos dicho que la inmutabilidad es que Dios no cambia. Pues el Señor es santo. Fue santo. Seguirá santo en su carácter. Por supuesto también en sus acciones. Pero ahorita solo estamos viendo su carácter. Es eternamente santo. Es trascendentemente santo. Es el único. Es el distinto. Es el otro. No hay como Él, otro ser tan santo. Esto nos lleva entonces a tener un motivo de adoración maravilloso, ¿no es cierto? Porque cuando nosotros nos damos cuenta de la santidad de Dios, cuando nos damos cuenta de que Él es otro, distinto, que trasciende nuestra capacidad de comprensión y que Él solamente es santo en toda su plenitud y en todo su carácter, entonces la adoración es absolutamente automática. Y con automática no quiero decir involuntaria, sino quiero decir que es deliberada, pero porque nuestro corazón nos inclina a adorar al Señor. En dos momentos muy particulares, pero muy parecidos, a una gran distancia un evento del otro históricamente hablando, Isaías y Juan tienen una imagen maravillosa, una visión esplendorosa de este Señor al que le hemos llamado Santo. Estos dos eventos son eventos de ambas personas humanas, personas como nosotros, que tienen una visión muy maravillosa acerca de este ser al que le van a llamar Santo, Santo, Santo. Y no ellos, sino otros seres. Lo interesante de estos pasajes que está en Isaías 6 y en Apocalipsis 4 que ya leímos, es que podemos notar con toda puntualidad que en estos dos pasajes, quienes exclaman y quienes adoran al Señor como Santo, 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 no son personas que estén en esta tierra o que hayan estado en esta tierra. Lo notable en estos pasajes es que tanto Isaías y Juan ven a serafines, a 4 seres vivientes. En el Evangelio
en el libro de Isaías, se ve a serafines exclamando esta adoración. En el capítulo número 6, en los versos 1 y 3 dice, de Isaías: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Pero en Apocalipsis, Juan tiene una visión parecida, del mismo Dios, del mismo Jesús. Mire cómo lo narra en el capítulo 4, verso 8 que ya hemos leído. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, igual que los serafines. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, igual que los serafines. Y no cesaban día y noche de decir, igual que los serafines: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, igual que los serafines, el que era, el que es y el que ha de venir. Aquellos seres que también son creados por el Señor, que no son preexistentes, que tuvieron un principio, pero que están en el cielo, proclamaron una adoración maravillosa entendiendo el carácter santo de Dios como trascendente. Y así, con una triple repetición: Santo, 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 porque esta repetición triple señala la importancia de su santidad y enaltece su trascendencia. Santo, Santo, Santo. Nosotros acabamos de cantar este himno, ¿no? Santo, Santo, Santo. Podemos notar que nuestra alabanza, por supuesto, no tiene que ver con un ser que estamos viendo a un lado del que está sentado en el trono, que es el Cordero, sino que nosotros estamos cantando Santo, 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 justamente a ese mismo que los serafines, que los 4 seres vivientes cantaron. Pero quizá nuestra adoración no es tan exuberante como aquellos. Pero no hay duda, cuando cantamos este himno, cuando leemos esta palabra, cuando pensamos en el carácter santo de Dios, estamos hablando de este Dios trascendente, este distinto, este otro, este que no se compara con nadie, el Dios santo. Este Dios, amados hermanos, este Dios santo, este Dios que en su carácter es correcto, es santo, es adecuado, es el que está gobernando el mundo ahora. Es el que está en control de todas las cosas. Pero esto nos lleva entonces a hablar ahora no solamente de su carácter, pero también de sus acciones. Porque ciertamente hemos dicho que hemos de revisar la santidad de Dios en cuanto a su carácter y en cuanto a sus acciones. En cuanto a su carácter es trascendentemente santo. Pero por otro lado sus acciones, porque ahora tenemos que pensar en Él en cuanto a lo que hace, en cuanto a qué sale de su propio ser. Hay una maravillosa cohesión entre la justicia interna de Dios, es decir, su naturaleza santa, y en su justicia externa, es decir, sus acciones santas. Déjeme decirle que Dios siempre actúa de manera justa y santa porque su naturaleza así se lo determina. Las acciones del Señor salen de su propia naturaleza. Y el Señor no va a hacer una acción fuera de su naturaleza. Lo que tiene en su ser interno, es lo que va a reflejar en sus propias acciones. Nosotros podemos saber algo semejante, ¿no es cierto? Porque no es lo malo lo que sale de nuestra boca, eso que proferimos, esas acciones que nosotros hacemos, son acciones que vienen de un corazón determinado. Son cosas que salen de nuestro corazón. Las acciones que nosotros los seres humanos tenemos, creyentes o no creyentes, son acciones que surgen de nuestro corazón, que surgen del ser de nosotros, de nuestro carácter, de nuestra naturaleza. Por supuesto, nuestra naturaleza ahora, nuestra naturaleza salvada, nuestra nueva naturaleza. Pero aún así, incluso nosotros como regenerados, nuestras acciones no salen necesariamente de una naturaleza regenerada. Parece que salen de una naturaleza diferente. Pero en el caso de Dios en su santidad, estamos hablando que lo que sale, las acciones que salen de Dios, siempre son acordes a su naturaleza. Siempre.
La idea esencial de la santidad de Dios es su excelencia moral, la infinita distancia entre Él y toda impureza, pecado, mentira o contaminación. La santidad exalta su trascendencia y su pureza. Su santidad es su perfección moral. Debemos de pensar en conceptos tales como la honestidad, la honradez, la integridad, la confiabilidad, la pureza, la virtud, la dignidad, la pulcritud, la probidad y otros. Todo esto y más es lo que afirmamos cuando hablamos de las acciones de la santidad de Dios. Las acciones que tiene Dios siempre tienen estas características que vienen de su carácter. Honestas, honradas, íntegras, confiables, puras, dignas, pulcras, y que además ciertas. Y todas estas cosas salen de este carácter, de esta naturaleza de Dios, de este carácter de Dios, y no puede ser distinto. Y eso no puede modificarse. Cuando pensamos en una cosa así, pensamos entonces nosotros, ¿es honrado? ¿Es correcto? ¿Es honesto? ¿Es íntegro? ¿Es confiable? ¿Que la acción de Dios ahora sea una pandemia? ¿Es verdaderamente pulcro que haya cáncer? ¿Es honesto que haya guerras? Tenemos que pensar en el Señor Dios Santo en medio de tanta dificultad, de la pobreza, del hambre. Si nosotros hablamos del ser de Dios como un ser íntegramente santo, trascendentemente santo, y que su carácter es así por siempre y que no muta, y que sus acciones tienen que ver con su carácter, entonces tenemos que concluir, amados hermanos, que sí. Lo que está pasando ahora, lo que está sucediendo en nuestros tiempos, lo que ha sucedido a lo largo de toda nuestra vida, viene del carácter santo de Dios. Y es una acción santa. Dios no puede cambiar. Dios no puede ser distinto. La santidad de Dios la vemos reflejada, incluso en aquellas cosas que a nuestro parecer no contribuyen al bien de la humanidad. Quizá estamos hablando de un bien que es bastante mundanal y relativo, pero recuerde, lo hemos visto en el pasado, para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y ahí el Señor muestra su santidad. La manifestación de la santidad de Dios incluso se ve reflejada en su ley moral. Todo lo que ha dicho, todo lo que ha establecido para nosotros es parte de su santidad. Toda la ley, todo el decálogo, toda la ley del Antiguo Testamento, todo lo que nos manda en su palabra tiene que ver con la manifestación de su santidad. De tal manera que debemos de concluir en este punto que sus acciones santas siempre son motivadas por su naturaleza santa. Dios es santo. Por eso, amados hermanos, Él puede exigirnos a nosotros, participándonos de este atributo, que seamos como Él. Ahí es donde viene la comunicación del atributo, que a diferencia de los demás, es muy explícito. No encontramos en la Biblia ninguna parte en donde diga, sean misericordiosos como yo soy misericordioso. No hay un lugar en donde diga, sean justos como yo soy justo. Sean buenos como yo soy bueno. Pero lo que sí dice es, sean santos porque yo soy santo. O sean santos como yo soy santo. Cuando somos llamados a ser santos, no significa que hemos de compartir la majestad divina de Dios, sino que hemos de apartarnos de nuestra pecaminosidad normal como caídos, porque hemos sido llamados a reflejar el carácter moral de Dios, que es su santidad. Él nos ha comunicado este atributo, amados hermanos. Nos ha comunicado el atributo de que debemos vivir en santidad, que tenemos que ser santos. Nosotros, en nuestro carácter, no somos santos.
Pero en nuestras acciones hemos sido santificados y hemos sido declarados santos. Y con esto el Señor nos ha capacitado para que podamos reflejar su carácter santo, sus acciones santas. Y tenemos la obligación de hacerlo, vivir una vida de santidad, acatando la ley moral, luchando con nuestro pecado, viviendo con honestidad, honradez, integridad, confiabilidad, pureza, virtud, dignidad, pulcritud, probidad. Es nuestra tarea, es nuestra responsabilidad, porque el Señor ha dicho con toda puntualidad desde el libro de Levítico y recordado por el apóstol Pedro que dice en el capítulo 1, versos 15 y 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Claro, yo he escuchado a muchas personas decir, vivimos en un mundo caído. ¿Qué tanto es tantito? O así soy y así el Señor me acepta. Son mentiras que nos hacemos para tratar de justificar nuestras acciones pecaminosas. ¿Sabe cuántas veces personalmente he escuchado vivimos en un mundo caído, tratando de justificar un proceder pecaminoso, una acción equivocada? Pero la vida de santidad del creyente, reflejando ese atributo comunicable de Dios, exigiéndonos Dios a nosotros mismos que tenemos que un parámetro altísimo que es la santidad de Él. En realidad sí, es verdad, vivimos en un mundo caído. Pero eso nos debe de entristecer antes de que sea nuestra perfecta coartada. Ciertamente, vivimos en un mundo caído. Pero en ese mundo caído es donde tenemos que luchar para vivir una vida de santidad. Tenemos que ser santos porque Él es santo. Y cuando hablamos de que Él nos ha hecho santos, hay dos palabras que son importantes. De y por. Nos ha hecho santos porque nos ha apartado, nos ha hecho distintos. Nos ha apartado de el mundo. Y nos ha apartado para Él. Y mientras estemos aquí, tenemos que mostrar una vida de santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esta tarea de ser santos es muy importante. Es un atributo comunicable. No es cierto que nosotros somos santos solamente porque vamos a una iglesia. No es santo el que se le hace una figura de arcilla y se pone en un nicho. No es santo quien es beatificado desde Roma. No es santo solamente el que tiene conductas morales adecuadas. Es santo el que ha sido rescatado por la sangre de Cristo y ha sido justificado por el Señor y ha sido declarado justo por el Señor. Y le ha dado la santidad y le ha puesto en un proceso de santificación. Y amados hermanos, a partir de que hemos sido regenerados, el Señor nos puso en este proceso de santificación con la responsabilidad de ser santos. No es opcional. No es si quieren. Debemos ser santos. Y el mundo lo tiene que ver. Porque luego nosotros pensamos que nos mostramos santos solamente en la iglesia, ¿no es cierto? Llegamos a la iglesia y la gente dice, ¡qué barbaridad! ¡Qué santidad! Pero ¿qué tal en casa? ¿Qué tal en el trabajo? ¿Qué tal en la escuela? ¿Somos santos ahí también? ¿O solamente nosotros pensamos que la santidad es cuando cantamos un himno o inclinamos nuestros rostros para orar en la oración de intercesión? ¿O que preferimos de vez en cuando en el culto público un amén? ¿O porque ayudamos con una despensa al que más lo necesita? ¿O porque leímos tantos capítulos a la semana de la Biblia? ¿O porque nos aprendimos algunos pasajes de la Escritura de memoria? Por supuesto que todo eso es necesario. Pero el Señor ha pedido que seamos santos en medio de toda nuestra existencia. El mundo debe saber que somos santos. Este mundo que está sufriendo hoy, este mundo que está colapsado hoy, este mundo que es indiferente a Dios hoy, este mundo que busca explicaciones por todos lados, tiene que ver a la iglesia de Cristo santa. ¿Sabe cómo dice Ezequiel?
en el capítulo 36, verso 23. Mire cómo lo dice. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Se lo repito, Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Las naciones, el mundo, tiene que vernos con un carácter santo, reflejando al Señor, imitando su atributo, luchando contra nosotros mismos, contra el pecado que nos asedia, contra las maldades del mundo, contra las tentaciones. Usted y yo, amado hermano, tenemos que luchar para vivir una vida de santidad. ¿Pero por qué? Porque el Señor ha dicho, así como yo soy santo, sean ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. Y no nos va a pedir nada que Él no sea capaz de hacer. Así que, amados hermanos, el Señor es santo, trascendentemente santo. Su carácter inamovible desde siempre es santo. Y los serafines, y los seres vivientes, y todo el mundo, y todos aquellos, la iglesia triunfante en el cielo, reconoce la santidad de Dios. Sus acciones son santas. Y todas esas acciones nos las ha comunicado a nosotros para que seamos capaces de mostrar su atributo hacia el mundo, hacia nosotros mismos, y presentarnos al final sin mancha delante de Él. Seamos santos, hermanos, como Dios es santo. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Señor Todopoderoso, por la bendición que nos das de poder estudiar tu palabra y tus atributos. Queremos nosotros, Señor, reconocer que tú eres santo, 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 Dios Todopoderoso. El que era, el que es y el que ha de venir. Te alabamos y te bendecimos. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos comunicar tu santidad y que las naciones todas te conozcan. Padre, luchamos con nuestra vida. El pecado, Señor, a veces está por encima de nuestras acciones. Y pedimos que nos ayudes para librar la lucha y buscar todos una vida de santidad en medio de este mundo tan complicado. En el nombre de Jesús pedimos entonces tu asistencia. Amén.